Gracias, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos desde Venezuela. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Estudiantil Científica de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Simón por su gentileza y por el honor que me han hecho de solicitarme la preparación de esta disertación. Resulta estimulante iniciarla planteándonos unas sencillas preguntas. Si estamos hablando de ingeniería en la transición sostenible, ¿qué constituye el tema y el lema de estas jornadas? Nos preguntamos, ¿dónde entramos, dónde nos ubicamos y dónde somos útiles los ingenieros civiles? ¿Dónde tenemos la oportunidad de contribuir con nuestros conocimientos, habilidades y experiencias al desarrollo sostenible? Y en voz de quienes se inician en esta disciplina, yo pondría estas palabras. ¿Cuáles son las oportunidades que ésta me abre para mi ejercicio profesional? Antes de buscar las respuestas, resulta conveniente iniciar el tema con una breve introducción. A lo largo de la historia, el papel de la ingeniería en el avance de la humanidad ha sido determinante. Para nuestro orgullo, como ingenieros, en noviembre de 2019, en el marco de su 40ª Conferencia General, la UNESCO designó el 4 de marzo como el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Con motivo de esta celebración, en su mensaje del 4 de marzo del año pasado, la señora Audrey Azoulay, que es la directora general de la UNESCO, destacó, y cito sus palabras, para lograr un crecimiento más inclusivo, desarrollar energías renovables y hacer frente al cambio climático, para garantizar un mundo más justo y sostenible, necesitamos más que nunca esta creatividad científica al servicio de todos. Reconocer la magnitud de la contribución de los ingenieros a nuestro mundo y a los objetivos de la Agenda 2030 es precisamente la finalidad del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Para abordar el tema de la sostenibilidad, es necesario en primer lugar exponer algunos aspectos que determinaron su concepción y desarrollo. Como lo vemos en esta infografía, la percepción y conceptualización de la idea de la crisis ambiental comienza a finales de la década de los años 40 del siglo pasado. Entre los años 50 y 70 surgieron numerosos libros, como vemos allí, y trabajos de científicos enfocados al estudio de los problemas de contaminación del medio ambiente. En 1968, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publica el informe titulado Los recursos y el hombre, considerado el primero de los informes provenientes de la comunidad científica organizada con relación a este tema. Otra obra que ayudó a poner el tema de la crisis ambiental en el escenario mundial fue el informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, publicado en 1972 por un equipo científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, dirigido por esta pareja, este matrimonio que vemos en la imagen abajo a la derecha. La sensibilización ante la crisis ambiental toma relevancia en 1972, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, también conocida como Conferencia de Estocolmo. Esta fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea. La ONU crea en 1983 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La comisión fue dirigida por la doctora Gro Harlem Brundtland, médico y primera ministro de Noruega, a quien vemos en la imagen en la fotografía de la derecha, y en 1987 emitió como resultado de su trabajo el documento titulado Nuestro futuro común, luego mejor conocido como Informe Brundtland. Entre otras cosas, se destaca que en este mismo informe se usó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, conceptuando como sostenible el modelo de desarrollo que
atiende a las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. A través del desarrollo sostenible se busca construir un mundo más próspero y justo, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades y aspiraciones. Un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Como pueden ver en la imagen, a partir de allí y hasta 1994 se concretaron 4 grandes iniciativas, como lo fueron el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas IPCC. Este es un equipo de más de 150 científicos que trabajan en todo el mundo. Este es el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento sobre el cambio climático. Luego se desarrolló la Cumbre de Río de Janeiro, o la Cumbre de la Tierra, donde se adoptó el Programa de Acción para el Siglo XXI, llamado Agenda 21, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue ratificada por 197 países y a partir de la cual comenzaron a realizarse las conferencias de las partes, conocidas como las COP. Vimos en las redes sociales que la anterior COP fue el año pasado a finales, se celebró en Azerbaiyán, y la de este año, la número 30, se va a celebrar también en noviembre y será en la ciudad de Belén, en Brasil. En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, que tiene por objeto la reducción de emisiones de 6 gases de efecto invernadero, que como sabemos son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los 3 gases industriales fluorados. En septiembre de 2015, los 193 estados miembros de la ONU aprobaron la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad respetuosa con el planeta y sus habitantes. Dicha agenda está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, sobre los cuales vamos a conversar esta tarde, divididos a su vez en 169 metas a ser cumplidos para el año 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se diseñaron con una gran transversalidad y en todos ellos las soluciones necesarias están ligadas a la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Estos objetivos constituyen un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Todo ello bajo el principio inclusivo, que es prácticamente el lema de los ODS, que es no dejar a nadie atrás. Para lograr el desarrollo sostenible, es crucial armonizar 3 elementos centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. En esta posición cronológica no puede faltar el Acuerdo de París, que lo vemos en la lámina al fondo, establecido en diciembre de 2015 dentro del marco de la COP21, considerado como el primer acuerdo global legalmente vinculante, y esto es muy importante, hay un vínculo legal en relación con el cambio climático y también por las repercusiones de las medidas que se adopten para hacerle frente. Su premisa fundamental precisa, y esto es sumamente importante, la necesidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a esos niveles preindustriales que se establecieron a partir del año 1850. Reconociendo así, pues, que así vamos a lograr reducir considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Es conveniente fijarnos en nuestras mentes esta cifra de temperatura. La meta es 1,5 grados centígrados en lo posible y lograr que al menos estemos por debajo de 2 grados centígrados de variación de la temperatura media.
En este punto es importante destacar que el desarrollo sostenible no debe confundirse con una acción ante el cambio climático. No es solo eso. Esto va más allá. Es una visión holística de desarrollo y bienestar, sin perder la perspectiva de que el cambio climático es uno de sus elementos fundamentales. Aquí nos surge una pregunta. ¿Dónde estamos en febrero del año 2025? No debemos perder de vista que ya pasamos la mitad del camino 2015-2030. En su informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible correspondiente al año 2024, publicado en diciembre, la Organización de las Naciones Unidas expresa, y hago la cita: a falta de 6 años, los avances actuales están muy por debajo de lo necesario para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Sin una inversión masiva y de un aumento de las medidas, la consecución de los ODS, el Plan para un Mundo Más Resiliente y Próspero, y la hoja de ruta para salir de las crisis globales actuales seguirá siendo un reto complicado. Leyendo este informe encontramos que solo el 17% de las metas de los ODS se encuentra actualmente avanzando. Casi la mitad muestra un progreso mínimo o moderado, y más de un tercio no han avanzado o han involucionado hasta situarse por debajo de la base de referencia del año 2015. Esto es sumamente grave. Y para culminar, el año 2024 fue el más cálido registrado, con temperaturas globales cercanas al umbral crítico del que les hablaba, de 1,5 grados centígrados. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó, y lo voy a citar también: este informe presenta la necesidad urgente de una cooperación internacional más fuerte y efectiva para maximizar el progreso a partir de ahora. Con 6 años por delante, no debemos desistir de nuestra promesa de 2030, de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y no dejar a nadie atrás. El informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC que les hablaba anteriormente, afirma inequívocamente que las actividades humanas, en particular más de un siglo de quema de combustibles fósiles, generación de energía y uso de la tierra insostenibles, y patronos de consumo y producción también insostenibles, han causado un calentamiento global de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Como les dije, la base es el año 1850, como vemos en la gráfica. Esto ha provocado un aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones, que ahora es la cara cotidiana del cambio climático. En el caso particular de Bolivia, la ONU la ubica para 2024, y como vemos en la imagen, en el puesto 90 de 167 países, con un puntaje de 68,1 sobre 100, siendo el puntaje promedio de la región de Latinoamérica y el Caribe de 70,2 sobre 100. En este ranking, y dentro de la región, Bolivia está mejor posicionado que Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Guatemala y Haití. El país mejor posicionado de América Latina es Chile, ocupando el puesto 32 con un puntaje de 77,8 sobre 100. En la figura, en la parte inferior, podemos ver el estado de satisfacción de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus tendencias en el tiempo. Con más detalle, la siguiente figura nos muestra el detalle para Bolivia de los estatus y las tendencias de los indicadores que conforman cada uno de los ODS. Como en casi todos los países, hay objetivos alcanzados, otros en proceso, otros estancados y lamentablemente algunos en decrecimiento. Como vemos, el panorama desolador, que significa que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible estén estancados y otros inclusive vayan marcha atrás, es una campanada de alerta para intensificar los esfuerzos en superar las dificultades, convirtiéndolas en oportunidades. Somos la generación mejor equipada de la historia con conocimientos, tecnologías y recursos. Para encontrar las respuestas que buscamos acerca de cómo se vincula la ingeniería civil con el desarrollo sostenible,
basta identificar como directamente relacionados a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 de la ONU. A efectos de un desarrollo más apegado al objetivo de esta disertación y por razones del tiempo disponible, hemos seleccionado solamente 5, que se los recalco con unos recuadros verdes en la figura. Vamos a comenzar con el objetivo ODS número 6, agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene, como sabemos, son derechos humanos fundamentales. Asociado a la crisis climática, se está en presencia de fenómenos extremos, desde sequías hasta inundaciones, además de variaciones en los patrones de precipitación. Estos cambios presentan desafíos a la gestión sostenible de los recursos del agua. Como parte de la atención a este objetivo, se requiere la participación de los ingenieros civiles en actividades tales como la elaboración de diagnósticos del estado de los sistemas asociados al agua potable, desde las fuentes naturales y los ecosistemas asociados y los sistemas de captación, embalse, conducción, almacenamiento, tratamiento y regulación, hasta llegar a la distribución y entrega a los usuarios. También tenemos entrada en la realización de trabajos de preservación de las cuencas hidrográficas y otras fuentes de agua, en la realización de diseños para la recuperación, actualización tecnológica y adecuación de los sistemas, así como lo relativo a mejoras, reconstrucción y construcción de nuevas facilidades. El abordaje de los asuntos relativos a los sistemas de agua para riego, las obras de drenaje, tratamiento de aguas servidas y la prevención, tratamiento y remediación de la contaminación hídrica por aguas residuales no tratadas, vertidos industriales y aguas contaminadas con productos químicos. Dentro de los alcances de estos objetivos es importante destacar el necesario concurso de las universidades en la formación de especialistas en gestión de sistemas de abastecimiento, recolección y tratamiento de aguas. Pasamos a considerar el objetivo ODS número 7, energía asequible y no contaminante, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. El 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero proviene del consumo de energía lograda de la fuente de combustibles fósiles. Para garantizar que todos puedan acceder a la energía eléctrica para el año 2030, se debe acelerar la electrificación, aumentar las inversiones en energías renovables, mejorar la eficiencia energética y desarrollar políticas y marcos regulatorios propicios. El objetivo ODS número 7 ofrece a los ingenieros civiles grandes oportunidades de participación y desarrollo en proyectos y construcción de sistemas hidroeléctricos, las nuevas tecnologías de pequeñas centrales hidroeléctricas, proyectos hidroeléctricos híbridos de generación mareomotriz, en parques solares y parques eólicos, en proyectos de almacenamiento de excedentes de energía mediante sistemas hidráulicos de almacenamiento y bombeo, que son alternativos al almacenamiento en baterías, que son contaminantes, en proyectos para producción y uso de hidrógeno verde, además de toda la infraestructura asociada a la transmisión y disposición final de la energía eléctrica. Dentro de este objetivo relativo a las energías limpias, es necesario hablar del hidrógeno verde. Este es un elemento clave para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cual es producido por electrólisis del agua, empleando energía de fuentes renovables y con nula emisión de CO2 porque este proceso solo emite vapor de agua. Como vemos en la lámina, tiene roles como vector energético en la valorización de excedentes de energía renovable, los llamados almacenes energéticos, como catalizador de la descarbonización en sectores difícilmente electrificables, como el marítimo y el aéreo, en la producción de combustibles sintéticos con bajas emisiones de CO2, en los vehículos eléctricos de pilas de combustible, en la producción de amoníaco para fertilizantes y en algunos sectores industriales importantes como el cementero y el siderúrgico, de los cuales vamos a hablar más adelante. En Bolivia, en diciembre de 2024, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía presentó un documento titulado Estrategia Nacional para la Producción y Uso de Hidrógeno Verde y de Bajas Emisiones en Bolivia. Este documento ha sido calificado como un paso significativo hacia la transición energética sostenible para diversificar las fuentes de energía
almacenar energías renovables, ampliar las aplicaciones industriales y abrir nuevas oportunidades económicas. Yo he leído el documento, lo estudié con detalle y considero que impulsa un modelo energético más limpio, aprovechando los recursos renovables del país, que son muchos, tales como la energía solar, la eólica y la hídrica, para la producción del hidrógeno verde. Es una gran oportunidad para Bolivia. Continuamos con el ODS número 9, que es la industria, innovación e infraestructura. Con este objetivo número 9 se plantea la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Claramente, dentro de este planteamiento, la participación de los ingenieros civiles es muy importante. Para explicar mejor estos conceptos, pudiésemos comenzar desarrollando el tema con el abordaje de la construcción sostenible, cuyo objetivo es diseñar y construir estructuras fiables, sostenibles, ecoambientales, que transformen los espacios en entornos hábiles para dar una mejor calidad de vida a las comunidades, que ayuden directamente con la mitigación del consumo energético, que en sus proyectos se haya contemplado la deconstrucción, el reciclaje y la economía circular, que en su vida útil sean resilientes y, algo fundamental, que minimicen los impactos negativos al ambiente. El desarrollo y el medio ambiente no son antagónicos y la idea esencial es hacerlos compatibles dentro de los parámetros de la economía, el aprovechamiento de los recursos, el respeto al medio ambiente y la equidad social. Esto es muy fácil enunciarlo, pero su logro es desafiante, exige creatividad, esfuerzo, compromiso, ética, ya que no va a resultar siempre posible conseguir que las actuaciones derivadas del desarrollo no degraden los recursos naturales o no afecten a las comunidades. Cuando se habla de construcción sostenible, es necesario incluir 6 aspectos esenciales en su definición. Estos son la implantación, el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento, uso y disposición eficiente del agua, la materialidad sostenible, la deconstrucción y la valorización de los residuos, entre otros. Algunos de estos aparecen en la figura de la derecha que les muestro en esta diapositiva. Un ejemplo interesante dentro de la construcción sostenible es el programa del Fondo Concursable Bolivia Emprende Más Verde, iniciativa de la Unión Europea, la Organización Hábitat para la Humanidad y la Cámara de Industria Boliviana Alemana. Continuamos y ahora es necesario hablar de resiliencia, porque lo vamos a ver, esta palabra la vamos a usar muchísimo de ahora en adelante. La resiliencia, como sabemos muchos, se define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Los edificios resilientes cuentan con una serie de características que les permiten adaptarse a diversos escenarios y a distintas condiciones climáticas. Sus características incluyen el uso de materiales de alta calidad, el diseño estructural eficiente contra antesismos, vientos e inundaciones, y la implantación de sistemas de energía renovable. Otro componente importante es la construcción industrializada. La satisfacción de los ODS exige muchos cambios de paradigma. Uno de esos es la construcción tradicional asociada a grandes consumos de recursos naturales, altas emisiones de CO2 y gran producción de residuos no valorables. Una alternativa para afrontar los retos planteados es la construcción industrializada, toda vez que esta por su naturaleza ofrece ventajas importantes. Tiene muchas ventajas. Más eficiencia en la obtención de los recursos, ahorro energético, ahorro del agua en todas las fases de la obra, controles estrictos de la huella de carbono, permite construcción de elementos de mejor calidad y durabilidad, reduce los residuos, permite su recirculación. Son proyectos más fácilmente trazables, entonces hay mejor planificación y entonces eso se traduce en que los tiempos de educación, los costos y el cumplimiento de los plazos se hace más eficiente. Minimiza los riesgos laborales también.
Y por último, y no menos importante, fomenta la investigación, la innovación y la formación tecnológica. Hablando de innovación y digitalización del sector de la construcción e ingeniería como fuente de sostenibilidad, actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, también denominada Industria 4.0. Esta revolución está caracterizada por la digitalización e integra numerosas tecnologías avanzadas, tales como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data, las herramientas de simulación, la impresión 3D y la computación cuántica, entre otras. Buscando la sostenibilidad de los proyectos de ingeniería y las bondades en eficacia que proporciona la tecnología, ha surgido la construcción 4.0. Las tecnologías disruptivas y emergentes coinciden en los objetivos comunes de aumento de productividad y eficiencia, crear procesos y productos más sostenibles y lograr también mejores entornos laborales. Entramos en el objetivo ODS número 11 de las ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo 11 plantea lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Las metas de este objetivo número 11 para el año 2030 marcan a los ingenieros civiles una hoja de ruta donde se pueden visualizar tanto las acciones prioritarias como las oportunidades de desarrollo. Yo identifico algunas. Por ejemplo, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles, mejorar los barrios marginales, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles para todos, mejorar la seguridad vial, aumentar la urbanización inclusiva, proteger el patrimonio cultural y natural, reducir el número de muertes causadas por los desastres y reducir considerablemente las pérdidas económicas asociadas a estos desastres. Reducir el impacto ambiental negativo en las ciudades, prestando atención a la calidad del aire, a la gestión de los desechos. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. Aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y la resiliencia ante los desastres. Y como última acción que destaco, proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera, técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Les presento a continuación 5 integrantes de entre los más importantes de la temática del objetivo que estamos desarrollando. El primero es el de las nuevas ciudades. Las 5 megatendencias, y así se denominan actualmente, para las más sociedades son el nuevo urbanismo y las ciudades compactas y regenerativas, las ciudades inteligentes, la planificación de los espacios públicos para movilidad sostenible, las ciudades verdes y los edificios verdes, la reducción del riesgo de desastres. El segundo integrante es el de la arquitectura bioclimática y de arquitectura sostenible. Son dos conceptos que hay que aclarar. No es lo mismo arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible. La arquitectura bioclimática es energéticamente eficiente y satisface las necesidades de sus ocupantes sin incurrir en excesos en el consumo de energía. De otra parte, la arquitectura sostenible busca emplear técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente durante el proceso de construcción y la utilización de materiales con baja huella de carbono. También contempla sistemas de diseño y construcción que minimizan los residuos y que, por el contrario, facilitan su reutilización. Ese edificio que vemos en la lámina a la izquierda es un edificio diseñado para que en un momento dado y terminada su función sea totalmente reutilizable. Eso es un ejemplo muy, muy bueno de arquitectura sostenible. Las arquitecturas bioclimáticas y sostenibles no son antagónicas, como mucha gente cree. Todo lo contrario, son complementarias y son sinergéticamente muy deseables.
El tercer tema es el de los edificios de energía neta cero. Un edificio de energía neta cero es un término aplicado a edificios con un consumo de energía cercana a cero en un año típico. La energía proviene del propio edificio mediante fuentes de energía renovables y deberá ser igual a la energía demandada por el edificio. Estos edificios están conectados a las redes de suministro eléctrico por razones obvias y de seguridad, y pueden obtener energía de ellas, pero también en un momento dado pueden entregarle energía generada por el propio edificio vendiéndola. Tenemos un bonito ejemplo, hay muchos casos de edificios de energía neta cero en el mundo, pero un bonito ejemplo es el edificio de energía neta cero de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, que lo están mostrando en la imagen de la derecha. Es un edificio laboratorio, un edificio para enseñanza, y fue inaugurado en el año 2019. El cuarto aspecto es el de las islas de calor urbana. Como su nombre lo indica, son zonas de las ciudades donde hay mayor temperatura que en su entorno. Se generan por la captación y radiación de energía desde los edificios y pavimentos, además de las emisiones propias de sus componentes y las provenientes del tráfico automotor. Las medidas de mitigación en estos casos incluyen el uso de materiales refractarios en las fachadas, el incremento de las áreas verdes, el empleo de los caminos peatonales con techos verdes y los denominados pavimentos fríos, los cuales son esencialmente pavimentos rígidos fabricados con un hormigón en el cual se usan agregados claros y por lo tanto son reflectantes. De esto hay bastante experiencia en los Estados Unidos. El quinto integrante es el de la adaptación ante los eventos hidrometeorológicos extremos. Una efectiva mitigación y adaptación de las ciudades ante el cambio climático debería marcarse dentro de un acuerdo que existe, que se llama el Acuerdo Marco de Sendai de Japón para la reducción de riesgos de desastres. Esto es un marco referencial que especifica unas acciones que son pertinentes para la mitigación y la adaptación a los eventos hidrometeorológicos extremos. Entre otras tenemos la profundización del estudio de las variables hidrometeorológicas y climatológicas, la evaluación de la vulnerabilidad a las amenazas hidrometeorológicas y climáticas por parte de las diferentes clases de ciudades y de los sectores urbanos y rurales, con énfasis en el estudio de la estructura edificada y de los sistemas de infraestructura urbana. La identificación de los nexos entre la mitigación y la adaptación ambiental frente al cambio climático y los ODS, incluyendo la eficiencia en el uso de la energía y los recursos, la infraestructura, los urbanismos y las edificaciones con procesos de certificaciones sostenibles. Un tema muy interesante, por cierto. Las innovaciones tecnológicas, el impacto en la biodiversidad, en las líneas de vida y en las poblaciones vulnerables. Diseñar opciones de adaptación para líneas vitales, infraestructura, sistemas ecológicos, económicos y sociales a escala urbana y regional. Aquí podemos derivar cómo este objetivo en donde la ingeniería civil a través de las obras de adecuación tiene una participación muy relevante, como vemos en estos breves ejemplos que les presento de obras de adaptación. Terminamos con la consideración del objetivo ODS número 13, que es la acción por el clima, que significa adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este es quizás uno de los temas determinantes en lo que debe ser la actuación de los ingenieros civiles en el futuro inmediato como parte de su compromiso profesional ante la crisis que significa el cambio climático. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, las emisiones ya deberían estar disminuyendo y necesitan reducirse casi a la mitad para 2030. Eso es una tarea bien difícil. O sea, eso es solo dentro de 5 años. Un dato que recogí recientemente nos indica que el primer periodo de 12 meses que superó los 1,5 grados centígrados de media fue el comprendido entre febrero de 2023 y enero de 2024. Según la Organización Meteorológica Mundial, que es quien da estos datos, existe un 47% de probabilidad
de que la temperatura global promedio durante el periodo 2024-2028 supere en 1,5 grados la de la era preindustrial, que es la cifra base. Aquí nos sentimos mal porque el tiempo se acaba y es necesario tomar medidas inmediatas para evitar consecuencias catastróficas y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. En los modelos de simulación que hace el IPCC, un calentamiento por encima de 2,5 grados centígrados llevaría al mundo a una situación insostenible, prácticamente un cataclismo climático. Se dice fácil 2,5 grados centígrados y parece que no es nada, pero estamos hablando de temperaturas medias globales. Eso nos lleva a pensar que la habitabilidad del mundo para las generaciones actuales y las futuras dependerá de las decisiones que tomemos hoy, porque se nos está acabando el tiempo. Se plantean medidas de mitigación en la emisión de los gases de efecto invernadero, de fomento de resiliencia, de adaptación a los efectos del cambio, y solo abordaremos las que son de momento más significativas por su relación que tienen con el tema que estamos tratando. Vamos a comenzar con la mitigación en el sector de la producción de cemento Portland. La industria cementera es la fuente de aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo. Por cada tonelada de cemento producido se emiten entre 750 y 900 kilogramos de CO2. Es importante que los ingenieros civiles conozcamos que en la producción de cemento existen 3 fuentes de emisión de CO2. La primera y más importante, por ser responsable del 50% de las emisiones, es la asociada a la calcinación de la piedra caliza. Proceso que, como sabemos, se realiza a temperaturas del orden de 1500 grados centígrados. La segunda fuente, que es responsable del 40% de las emisiones, proviene de la quema de los combustibles que alimentan el horno rotatorio. Y la tercera, en la emisión de CO2, es la asociada a las operaciones de explotación de las canteras, al molido primario, la mezcla de las materias primas constituyentes del clínker y los procesos de enfriamiento. Además de la emisión de CO2, de otra parte, la industria del cemento presenta una serie de impactos ambientales negativos, tales como emisión de material particulado y gases, como vemos en la imagen de la izquierda, contaminantes hídricos por derrames y lixiviados. La industria del cemento se dirige hacia las 4 siguientes acciones de descarbonización que conducen a la producción del llamado cemento verde. La primera es aumentar el uso de combustibles alternativos en lugar de los combustibles regulares. Una cualidad de los hornos de cemento es que su habilidad para reciclar cualquier tipo de residuo. Eso es una gran ventaja. Uno de los combustibles alternos de mayor uso es la biomasa. Esto trae también un beneficio adicional, porque los residuos, la biomasa, no se va al vertedero, en donde cuando se decomponen producen metano. Pero también se emplea celulosa, harinas animales, neumáticos, acerrín, residuos industriales y municipales. La industria del cemento es un consumidor neto de residuos y eso es muy bueno. Y por eso, donde se hace esta práctica, está siempre abierta la posibilidad de estar en el centro de la economía circular. La segunda acción es la optimización de los procesos térmicos para mejorar la eficiencia energética de los hornos, la cual es muy mala, es muy pobre. La tercera es reducir el factor clínker en el cemento y sustituirlo parcialmente por otros elementos. Esta es la que tiene como más, hacia donde hay más tendencia, es la más usada. Hay formas de reemplazar en parte el clínker sin que se pierdan sus características principales que aportan resistencia y durabilidad al cemento. Para eso, los sustitutos ideales son elementos conocidos como las adiciones minerales. De estas, las más eficientes son los denominados geopolímeros, entre los cuales los más usados son las arcillas activadas térmicamente, los aluminosilicatos con activación alcalina, el metacaolín y los silicatos de magnesio. Otra tendencia menos popular, menos ampliada, es el desarrollo de cementos con menor huella de carbono, es hacia la búsqueda de una química distinta a la que tienen los cementos tradicionales. Hay un ejemplo en Europa que es el cemento belítico, cuya fase principal es el silicato bicálcico, en vez del carbonato cálcico. Hay mucha investigación y desarrollo en nuevos activadores, acelerantes y adiciones que permiten endurecer más y más rápido el cemento tras su contacto con el agua.
También entra la nanotecnología, con el desarrollo de nanopartículas que actúan como semillas de nucleación. O sea, en todos estos campos científicos se está trabajando intensamente en el mundo, porque el problema es serio. Bolivia, por cierto, ya cuenta con cemento verde o cemento ecoamigable, fabricado con base a clínker de alta calidad, puzzolana y adiciones activas, lo que le mencionaba anteriormente. También están produciendo concreto hormigón premezclado verde mediante el proceso Carbon Cure, un proceso canadiense, por medio del cual se le inyecta CO2 a la mezcla y allí químicamente este CO2 se convierte en carbonato cálcico sólido que se incrusta, pasa a formar parte del hormigón. La cuarta acción es el almacenamiento de CO2 a grandes profundidades, con énfasis en el interior de yacimientos de petróleo agotados o en formaciones geológicas. Esta es una iniciativa muy complicada, no tanto tecnológica, sino económicamente, y eso hasta ahora la está haciendo inviable. Es un poco, como decimos, un poco cuesta arriba este tema. Abordando ahora la mitigación en el sector de producción de acero, tenemos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que por cada tonelada de acero producida en hornos convencionales se liberan a la atmósfera entre 1,5 y 3 toneladas de CO2. Yo he investigado estas cifras y sí, andan más bien hacia 3, más bien hacia 2, 3 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. Esta fuente, la ONU, determina que la producción de acero es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones mundiales de CO2 y es muy similar a la de cemento, que hablábamos que es 7%. Pero dentro de la industria manufacturera, el acero es responsable entre el 20 y el 25% del total de las emisiones. Las acciones de descarbonización en la industria siderúrgica son muy complicadas, debido a la naturaleza de los procesos físicos y químicos sobre los cuales se fundamenta. Se han desarrollado varias tecnologías y existen muchas en desarrollo, con buenas perspectivas, sobre todo en Europa. Entre otras, les voy a mencionar 5. La primera es la hidrogenación con hidrógeno verde, buscando sustituir el gas natural que se utiliza en la reducción directa del hierro por hidrógeno verde. Si a esto le agregamos que la electricidad sea de origen renovable, tanto en la planta de hidrógeno, que es lo lógico, como en la siderúrgica, este proceso podría emitir hasta un 95% menos de CO2. O sea, eso es un hito maravilloso, lograr eso. Y es factible. La segunda es la electrólisis directa del mineral de hierro. Es un proceso que se llama electroobtención, bastante complicado, inclusive creo que para los que saben de siderurgia. La tercera es la utilización de la captura y el almacenamiento de carbono, buscando la valorización de los gases residuales en los altos hornos para producir bioetanol y materias primas químicas. Estos son procesos químicos bien complejos, lo vamos a ver más adelante. Y con relación al almacenamiento de grandes profundidades, tenemos el mismo problema que les comentaba en el caso de la industria cementera. La quinta es el aumento de la cuota de acero reciclado, que es el aprovechamiento de la chatarra ferrosa, que es una práctica muy ampliamente usada en casi todos los países del mundo, que tiene muy buenos resultados. Ahora, como se han dado cuenta, hemos estado hablando del tema, la palabra descarbonización. Y aquí hay que hablar entonces de un horizonte que es muy prometedor y estimulante, que nos ofrece la computación cuántica, porque la descarbonización es un proceso sumamente complicado. La computación cuántica fue planteada de manera teórica a principios de la década de 1980. En 1998, los investigadores del MIT consiguieron propagar el primer qubit, que es la unidad, así como en la computación convencional que nosotros usamos, tenemos nuestra unidad, que son los 1 y los 0. En la cuántica se usa el qubit. Y crearon un computador cuántico de 2 qubits de capacidad. En 2011 se vendió la primera computadora cuántica comercial. A finales del año 22, IBM presentó un procesador cuántico de 433 qubits. Y en octubre del 23, Atom Computing de los Estados Unidos presentó un computador cuántico de más de 1000 qubits. Hace 2 o 3 días, Microsoft anunció
un procesador cuántico que está en proceso todavía, que hablan de 1 millón de qubits. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México se instalaron a finales del año 23 2 computadores cuánticas de la marca SpinQ Technology. Y en la Universidad de los Andes, en Colombia, se instaló uno de la misma marca a finales del año 24. En España se creó también el Quantum Spain, que es una red española de supercomputación. La empresa china SpinQ Technology lidera junto a IBM este campo. Es la máquina que vemos en la imagen abajo a la derecha. Por cierto, les comento que la UNESCO declaró este año 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. La computación cuántica desempeñará un papel significativo en la sostenibilidad ambiental y contribuirá a la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestro planeta. Puede impulsar la eficiencia energética, el modelado y la simulación ambiental, la optimización de sistemas y muchos otros campos relevantes para la sostenibilidad. Algunas de sus aplicaciones serían la optimización de procesos energéticos. Gracias a la capacidad para realizar cálculos más rápidos y más complejos, se van a poder gestionar de forma más eficiente la generación de energía renovable, el diseño de materiales sostenibles, la simulación de procesos industriales menos contaminantes. Va a abrir nuevos campos en la producción y almacenaje de energía. Se va a lograr procesos de optimización de transporte. Se van a lograr simulaciones químicas que son hoy día imposibles de realizar con los computadores binarios. Harán un hecho que esto va a permitir tener nuevos procesos, catalizadores, compuestos y los famosos compuestos que requerimos para la captura de CO2. Los computadores cuánticos van a impulsar, mejor dicho, el diseño de nuevos nanomateriales para la construcción, materiales sostenibles y con poca o nula huella de carbono. Los procesos de producción de hidrógeno verde son muy complejos, tanto física como químicamente, pero la computación cuántica ofrece perspectivas inmensas en este campo a través del diseño y la simulación de los procesos y en la creación de nuevos compuestos químicos, nuevos catalizadores que van a facilitar este proceso. Y algo muy importante, porque hoy día es un proceso muy complejo que se hace con los computadores binarios, son las simulaciones climáticas que se van a lograr ser más precisas. Va a mejorar significativamente la capacidad para realizar simulaciones climáticas con muchas más variables y comprender mejor los patrones, anticipar los cambios y desarrollar estrategias para mitigar con mayor impacto. Esto es una ventana fascinante que se nos está abriendo a los ingenieros, a los científicos en este momento. Ya concluyo. Hemos visto a lo largo del desarrollo de esta ponencia cómo incide y cuán importante es la actuación de los ingenieros civiles en la consecución satisfactoria de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, planteados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando solo me quedan 5 años de plazo impuesto para su atención y satisfacción, y al analizar la cantidad, la calidad y la trascendencia de los resultados obtenidos, no muy halagadores como hemos visto, se genera una situación de real preocupación, pero también de gran compromiso. Los ingenieros civiles, por definición y formación, somos personas de afrontar retos. Nuestra preparación profesional nos da herramientas intelectuales sólidas, así como fortalezas de comportamiento, y yo le agrego de carácter, que nos permiten atender estas exigencias. A lo largo de esta exposición, yo he querido transmitir la mayor cantidad posible de información sobre un tema muy complejo y cuya atención resulta apremiante por parte de todos. Cuando se estudian con detenimiento los informes de los expertos, surge una sensación de apremio que nos dice, si bien los ODS, su lema es no dejar a nadie atrás, somos nosotros los que no podemos quedarnos atrás. Dado nuestro rol en la sociedad, derivado de nuestra formación como ingenieros civiles, sumado a nuestra condición de ciudadanos, se nos impone un deber ético de atender, participar y aportar soluciones. Lo que está en juego es el bienestar de las futuras generaciones. Estos no son tiempos de hacerse a un lado y dejar que otros lo hagan por mí. Este mensaje lo quiero dirigir particular y muy especialmente a los estudiantes que hoy nos acompañan y a la inmensa población de ingenieros jóvenes que comienzan sus carreras profesionales en un mundo que se ha ido complicando en las últimas décadas.
ustedes heredan una situación no deseada, en la cual no participaron y por ende no tienen responsabilidad. No obstante ello, ahora tienen la oportunidad de corregir los muchos errores de otros. Tienen la oportunidad de hacerlo bien. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniera, a usted por la presentación. Ahora va a seguir con la ronda de preguntas, por favor. Algunos participantes de las jornadas preguntan desde Cochabamba. Eduardo Gutiérrez pregunta, ¿hasta qué punto es responsabilidad del ingeniero civil impulsar la sostenibilidad, considerando que muchas decisiones son tomadas más por inversores y desarrolladores en vez del ingeniero? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante, porque sí, y lo hemos sufrido muchas veces, que en obra, en los proyectos, muchas veces los desarrolladores imponen criterios, pero hay que luchar contra eso y hay que hacerles entender a la gente que es necesario, es mandatorio, es indispensable que logremos satisfacer los requisitos de sostenibilidad. Hay mucha reticencia, por ejemplo, con el tema del manejo de los residuos de construcción y de demolición. Hay reticencia en los aspectos ambientales, por ejemplo, ligado a todo lo que es el manejo de combustibles. Las empresas cementeras, muchas, y lo podemos ver, falta simplemente entrar en las páginas web de muchas de las grandes corporaciones productoras de cemento y todas tienen instalaciones de investigación y desarrollo que trabajan activamente en el logro de los famosos cementos verdes. O sea, sí ha ido calando poco a poco la necesidad de que nos hagamos responsables del problema. Pero yo no diría que se trata de que nosotros seamos o no responsables. Yo creo que la actitud de nosotros, y lo decía en mis palabras finales, es actuar para lograr cambiar las cosas. Eso es un trabajo, como se dice, de hormiguitas, pero que hay que irlo haciendo. Hay que impulsar la satisfacción y el cumplimiento de los objetivos. Desde las universidades se puede hacer mucho también con la formación. Yo creo que los profesores universitarios tienen una gran responsabilidad en este apostolado, en esta misión de transferir a los estudiantes la importancia de lo que es el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para lograr un mundo mejor, que es lo que todos queremos. No es nada más cambios climáticos, como decía al principio. Hay aspectos sociales, hay aspectos inclusive culturales que están incluidos en los ODS. Nosotros tratamos nada más lo que son relativos a la ingeniería, pero hay muchos otros. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Milenka Saca. ¿Cómo se puede equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad sin comprometer la viabilidad financiera de los proyectos en infraestructura? Sí, es un tema también delicado, pero hay que asimilar que los costos asociados a la sostenibilidad deben ser ya incluidos en los costos de las obras. No hay otra manera. Hay zonas del mundo en donde esto es obligatorio, donde no es potestad del promotor, del comitente, decidir si hace o no hace, por ejemplo, reciclaje de los residuos o disposición de los residuos de demolición como debe ser. Ya están normados, están incluidos en las leyes. De manera tal que no se trata de decir, bueno, esto nos va a afectar. Bueno, sí, lamentablemente va a afectar, pero hay que aceptarlo. ¿Qué quiere? ¿Que las obras nos sigan baratas y el mundo se acabe en el año 2050 o en el 2100? No podemos permitir eso. Entonces hay que asimilar, hay que aceptar que esto, por supuesto, trae consigo un costo y que ese costo hay que asumirlo. No hay más remedio. Lamentablemente no hay más remedio. Gracias, ingeniero.
Y bueno, tal vez comentando un poquito, quizá hay precios que ver para construcción al momento de ejecutar la obra, pero también hay precios a largo plazo, ¿no? Es decir, no sé si es que también consideran eso donde está usted, si es que hay una valorización de un precio en la ejecución de la obra y un precio también para el usuario a lo largo de la vida útil de esta. Como hablaba del ahorro energético y bueno, de las viviendas sustentables, quizá que también se puede relacionar a eso, un costo más completo para el usuario. Sí, pero en líneas generales es más bien beneficioso para el usuario. ¿Por qué? Porque con estas prácticas se obtienen sobre todo edificaciones, como habíamos dicho, primero son edificaciones más resilientes. De otra parte, son edificaciones más duraderas. Tienen menor consumo energético. Entonces, el usuario va a pagar menos electricidad, por ejemplo. Si llegásemos al desideratum de un edificio de energía neta cero, pues prácticamente no vas a gastar en energía, porque el edificio la produce y si te sobra la vendes. Entonces, el costo semilla, el costo inicial está en la construcción. Luego, la operación y el uso, el usufructo del bien inmueble, más bien es beneficioso para la economía. Yo al menos lo veo así. Exacto. Gracias, ingeniero. Y como última pregunta de Lucas Vargas, ¿qué sugerencias de investigación a nivel de pregrado nos sugiere para desarrollarlas en nuestra comunidad y aportar a los objetivos de desarrollo sostenible en la ONU? Bueno, hay muchos campos en donde se puede trabajar a nivel en investigación de pregrado. Uno que me parece muy inmediato y muy interesante es el de las adiciones a los cementos, el estudio de las adiciones. De eso se hace bastante investigación. Precisamente en el Congreso de Alcompat, de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad y de la Construcción y Patología, que se realizó en Santa Cruz en el año 2023. Se presentaron muchísimos trabajos. En verdad fue abrumadora la cantidad de trabajos de investigación sobre este campo, de las adiciones. Y eso es un campo que sigue abierto y que es muy interesante. Hay otros campos interesantes, por ejemplo, en la parte de mitigación de riesgos, en la parte de manejo de calamidades, en la parte, ya pensando en los ingenieros inclinados hacia la geotecnia o la geología, a las ciencias de la tierra, ese campo de la adaptación a los eventos hidroclimatológicos, ahí también hay mucho que trabajar, mucho que estudiar. Hay un campo bastante amplio de investigación para esto. Por supuesto que si repasamos los ODS, siempre vamos a encontrar en cada uno, yo de los 17, yo destaqué 5, pero siempre hay algo en donde nosotros podemos trabajar. Protección de suelos, por ejemplo, protección de cursos de agua, saneamiento. Hay muchas actividades en donde nosotros tenemos cabida que podemos hacer investigación. Pero a nivel de pregrado he visto mucho eso, sobre todo en lo que es la parte de cementos y hormigones, mucha investigación de laboratorio en trabajos especiales de grado, ¿no? Yo creo que ustedes lo llaman también tesis de grado. En Venezuela lo llamamos trabajo especial de grado. Sí, hay mucho campo. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto tenerlo con nosotros en estas jornadas científicas, el ingeniero Carlos Rodríguez Álvarez. Realmente es un gusto y esperamos poder encontrarnos nuevamente en un futuro evento. Gracias por darnos de su tiempo y si gusta puede dar algunas palabras más a la audiencia ya para despedirnos. Sí, para mí ha sido un gran placer. Yo he tenido contacto con Bolivia en los últimos años por razones de trabajo, por razones académicas y inclusive por las razones que les decía de este Congreso de Patología de la Construcción que se hizo en Santa Cruz en el año 2023. Además de eso,
no olvidemos que Bolivia es la hija predilecta del libertador Simón Bolívar. Entonces, por supuesto, mi afinidad por su país es mucha. Y estoy encantado de haber participado. Muy agradecido por la invitación. Ahí tienen en la lámina mi correo electrónico. Estoy a la orden para cualquier consulta. Lo que hablaba uno de los participantes ahora de buscar temas de investigación, pues bueno, yo estoy a la orden. Yo con muchísimo gusto. Fue para mí un placer.